Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Y yo soy Paco Vendala. Y tenemos aquí a nuestro queridísimo amigo, colaborador de esta casa, investigador, historiador, José Piñero Macellas. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes de nuevo a todos. Aquí estamos, esperando Pues, hablar con vosotros. muy bien, pues estupendo. Y nosotros, que nos hables tú a nosotros y nos des las pautas de todo este asunto. Volvemos a repetirlo, el libro maravilloso, el 18 de julio del 36, Entre el mito y la realidad. No se puede, yo creo que ya vivir sin este libro, porque lo que en él se descubre no lo ha dicho nadie hasta ahora, o si lo ha dicho ha sido de una manera tan velada o tan tergiversada que es aún peor, que de verdad da pena. Es un libro importantísimo, estamos haciendo un recorrido de él, pero lógicamente los medios audiovisuales no permiten la profundidad que permite el libro, lo escrito y los documentos que en él se anexan. Bueno, Pepe, felicitarte por tus investigaciones, por tu gran trabajo. Es una maravilla, se te agradece. Y a mí me dejaste helado en la sesión anterior porque te voy a poner una fotografía rompiendo moldes, porque eso es romper también moldes. Resulta que dijiste que los asesinos del Teniente Castillo, ahí tenemos una noticia del 14 de julio del 36, muy posiblemente fueran anarquistas, ¿verdad, Pepe? Sí, según Félix Maiz, buenas tardes a todos, gracias por todo, no me lo merezco, indudablemente. Nada, Eh, en cierta manera, habría que agradecer a las personas que me han facilitado opiniones e informaciones durante estos claro, últimos 20 años que debería extender prácticamente hasta el año 76, prácticamente, cuando a mí me empezaron a interesar estas cosas, ¿no? claro. Siendo todavía un mozalbete. Mm, la, yo esto no lo sabía lo sospechaba cuando escribí el libro, pero lo corroboré el otro día cuando me entrevisté con un amigo tuyo que es el coronel Enrique, ¿no? Leí Sí, el libro, que no había caído en mis manos en la Biblioteca Nacional, el libro de Félix Maiz, el último que publicó. Este hombre murió yo creo que en el 78 o en el sí, 80, más o menos. murió. Pero el libro póstumo lo hizo, se publicó hace unos años, en el 2007. Y en él se pone de manifiesto que sí, bueno, estábamos viendo, se estaba analizando, yo estaba estudiando la muerte de Mola y además también los atentados que se le hicieron al general Mola, ¿no? Y sobre Claro, esto habla Félix Maez. Y Félix Maez, en un momento determinado, dice que a Mola lo quisieron matar en Logroño y gracias a los artilleros, al regimiento de artillería de Logroño, y le informó al general Mola que no se presentase en la provincia, en la ciudad de Logroño, porque lo iban a matar y que lo claro, iban a asesinar concretamente una célula claro. anarquista que estaba en complot en relación con el cuartel de Pontejos. El cuartel de Pontejos de Madrid era un cuartel de guardia de asaltos donde tenía gran ascendencia el comunismo y el socialismo revolucionario, ¿no? Ya. Máximo Moreno, el teniente Castillo, etcétera, etcétera, y varias personas, Burillo, creo que también. De hecho, las personas que participan en el asesinato de Calvo Sotelo salen del cuartel de Pontejos y dirigidos por los jefes y oficiales del cuartel de Pontejos, no todos, también hay que Ya, decirlo, ¿no? claro. Y claro, ahí se pone de manifiesto, es una revelación, yo creo, lo más importante del libro de Félix Maiz, en esas memorias póstumas, donde él, lo que hace Félix Maiz es copiar las anotaciones que tiene en el diario que hizo de la Claro, conspiración, porque fue el ayudante de Mola, y entonces claro, él de ese diario toma las notas, ¿no? Publicó un primer libro en el año 52, impresionante, el diario de la conspiración Alzamiento, donde muchos de estos documentos secretos lo investigan los hombres de Mola y dice que son ciertos exactamente. Y claro. también publica, pues en el 2007, sus herederos publicaron sus obras póstumas, donde se hace constar que efectivamente al teniente Castillo lo mata un grupo anarquista de La Rioja que estaba trabajando para Ya, los socialistas del cuartel de Pontejos, ¿no? No ya. para Indalecio Prieto, sino para los socialismos revolucionarios y los comunistas del cuartel de Pontejos, ¿no? Claro. Y que eso tiene todas las trazas de ser verdad, porque en los documentos que existen sobre la muerte de Teniente Castillo, el atestado policial hace constar que los asesinos que matan al Teniente Castillo son personas de aspecto proletario. Ya, Son personas pues de tipo señorito
o militares, como se pensó, como Ricardo da Cierva pensó que era Cobian, yo creo que capitán o comandante Cobian, por aquel entonces, que fue coronel, su hermano fue general, por unas declaraciones o confesiones que el comandante Cobian hizo durante la toma de Málaga, antes en la batalla de Málaga, a sus subordinados de que él había matado al teniente Castillo. Yo creo que los años, porque esto se publicó en el año 77 en una revista Nueva Historia, yo creo que los años se hicieron confundir a esa persona que era médico y se estaba confundiendo el asesinato del teniente Castillo con el asesinato del capitán Faraudo, que fue que ese sí lo mataron los falangistas y ese sí es posible, casi seguro que fuese el comandante Cobian quien lo matara, porque por aquel entonces el comandante Cobian estaba destinado en la provincia de Segovia y era fácil llegar de Segovia, cometer el asesinato y el homicidio y volver hacia sus elecciones. Mucho más difícil es entender que el comandante Cobian pudo cometer ese asesinato desde Huelva, donde estaba destinado por aquel entonces, en julio de 1936. Y ya a mayor abundamiento, la persona, el comandante Cobian, estaba en contacto estrecho con los conspiradores militares de Sevilla al mando del general Queipo de Llano. Y sería una barbaridad que unas personas que estaban conspirando para sublevarse, que tenían muchas dificultades, pues fueran a cometer la barbaridad de discurrir, transcurrir, caminar, pero ir en ferrocarril o en avión o en automóvil desde Huelva hasta Madrid, cometer asesinato y volver porque prácticamente podía descubrirse todo. Eso sería una insensatez y yo creo que no lo hizo el comandante Cobian, que fue el que se encargó, lógicamente, como se sabe, de organizar las milicias de las primeras banderas de Falange, milicias de Falange que cometieron la guerra en Andalucía desde Sevilla y participó en la liberación de la parte de Badajoz y en la parte de Córdoba, donde se portó bien, se portó muy bien a pesar de ser un falangista, se portó muy bien con las personas, según comentan los informadores en los cuales se basa Ricardo de la Cierva, el fallecido Ricardo de la Cierva, e incluso se casó con la única superviviente de la atrocidad socialista de Campo Hermoso, ¿no? Donde esas chicas, a esas familia entera, la mataron a machetazos, las violaron siendo niñas, pues que fue una atrocidad socialista dirigida por un socialista que después se exilió en Chile. Pues este hombre se casó con una de las supervivientes, Cobian, y bueno, así fue. Y esta chica, como consecuencia de las heridas sufridas, murió a principios de los años 40. Y así se refleja en las necrológicas del ABC que yo he consultado. Es decir, lo que sí parece claro con la información de Cobian, con la información de Félix Maiz, volviendo a lo que me habías preguntado, el teniente Castillo lo mata un comando anarquista de la FAI que estaba relacionado con los grupos de acción de Logroño, de La Rioja, y que estaba en convivencia con el cuartel de Pontejos y con los compañeros del teniente Castillo, que es una teoría que también defendió hace mucho tiempo. Yo lo comento en el artículo que publiqué en tu periódico. Ya lo defendían personas antes que yo, incluso durante la guerra, de que ese asesinato había sido de esa forma, el teniente Castillo lo había matado de esa forma. Lógicamente, es una cosa de justificar el asesinato de Calvo Sotelo y otras personas. Es decir, el diente por diente y el ojo por ojo. Lógicamente era así. Y parece que Castillo no quiso participar en las operaciones definitivas del alzamiento o de los planes que tenían preparada en el cuartel de Pontejo sus compañeros, sus correligionarios, y a lo mejor decidieron eliminarlo y con eso, pues, fue el golpe maestro, porque no por matar a Calvo Sotelo, sino simplemente porque la muerte de Calvo Sotelo implicaba naturalmente que el ejército se iba definitivamente a sublevar. Fue la razón por la cual Franco dio un paso adelante para unirse a la sublevación de General Mola. Y naturalmente, con ello, ¿qué pasaba? Que la sección del Partido Socialista de Prieto tenía que unirse con la sección de Largo Caballero, porque lógicamente los militares ya no iban a hacer distingos entre socialismo de Largo Caballero y socialismo de Prieto. Además, Largo Caballero, por las memorias de Simeón Vidarte, socialista, que publicó en México, se ha de constar que tenía todos los teléfonos de varios militares, jefes y oficiales intervenidos, y sabía que se estaba preparando un alzamiento militar. Entonces, Prieto sabía que eso iba a pasar y es lo que ocurrió. Actualmente. De hecho, te puedo leer
Te puedo leer aquí que sí, esto lo dice el famoso La historia de la cruzada, donde hay muchas sí, noticias interesantes de Arrarás. Hace constar que, te lo voy a leer sí, para que quede más claro. La alusión de a Indalecio Prieto y a sus maniobras es clara. Este ha logrado agrupar a 53 diputados socialistas, más de la mitad de la minoría, invulnerables a la influencia de Largo Caballero. Dos socialistas gubernamentales, Juan Simeón Vidarte, que yo te he hablado, Teodomiro Menéndez, han sido designados fiscal y ministro, respectivamente, del Tribunal de Cuentas. Pero la gran masa del partido, las juventudes, son contrarias a tales colaboraciones, las juventudes socialistas. claro, Tienen por ídolo a Largo Caballero y aspiran a la conquista del poder para la acción violenta y revolucionaria. Estas juventudes logran una convocatoria para celebrar el Congreso del Partido Socialista, más la ejecutiva, que pertenece a Prieto, acuerda aplazarlo nuevamente hasta octubre. La candidatura para la comisión ejecutiva, formada por González Peña, Jiménez Rasúa, La Moneda, Cruz Salido y Búgueda, amigos de Prieto, triunfa con 10.000 votos frente a 3.000 de Largo Caballero, cuyos amigos se esfuerzan por la votación amañada en la que han sido rechazadas actas válidas y anulando sufragios ilegítimos. Lógicamente, como consecuencia de esto, claro, la revolución no podía prosperar porque lo que exigían en Moscú era un frente único y ese frente naturalmente no se podía producir, o sea, la unificación del Partido Socialista y del Partido Comunista, porque la ejecutiva de Prieto lo había en cierta manera derivado. ¿Cómo se podría suplir esto? Esto ya es hipótesis. Pues sí, lógicamente que Prieto volviera a unirse al partido a la claro, facción de Largo Gallego. ¿Y cómo se hacía eso? Pues naturalmente con un estilo, pues hipotético, esto es hipótesis, ¿eh? Pues sí, sí, lógicamente el estilo como ocurrió con el golpe de Kornilov, del general de Kornilov, yo creo que es el mariscal Kornilov, el general Kornilov, sí, en Rusia, que dio un golpe de Estado, fracasó y eso permitió a los bolcheviques pues, claro, controlar el poder. ¿No? Pues claro, lógicamente esta es la acción que se hace, se mata, se puede matar al teniente Castillo y eso lógicamente iba a una guerra civil y es lo que ocurre porque Largo Caballero cuando claro, se reúnen los ministros del Frente Popular, conocido ya el alzamiento de África, pues y hay un intento por parte de Martínez Barrio de hablar y de hecho sí, sucede con Mola, después efectivamente, se llama a Largo Caballero y Largo Caballero lo que pide es que se arme el pueblo, las armas y sí, tal. Obviamente Largo Caballero con eso tenía la revolución prácticamente, ¿no? sí, Entonces sí, yo pienso, con eso prácticamente ya no eran necesarias estas formas, ya él tenía. Además, te voy a decir algo muy importante que dice aquí a en esta ver, misma página Arrarás sobre Largo Caballero, que yo creo que es muy importante. También se refiere a García Isaac en su libro sobre la historia criminal del Partido Socialista, ¿no? Dice, las discrepancias entre socialistas se ahondan y manifiestan un nuevo episodio. Largo Caballero siente prisa para acelerar la bolchevización del Partido Socialista, desviándose cada vez más del Frente Popular. Y dice Largo Caballero, el actual régimen es un discurso que hace en el Cinema Europa de Madrid. No puede sí, subsistir sin el apoyo de los socialistas. En cambio, la dictadura del proletariado es viable sin el concurso de los republicanos. ¿Por qué entonces ha de malgastar el marxismo en una colaboración las energías que necesitará cuando le toque actuar en su día? Y pocas fechas después, en Oviedo, una de la Revolución de Octubre expone la necesidad de organizar un ejército rojo para hacer frente a las luchas que se avecinan. Esto que se dice, que lo comenta Arras, es impresionante. Te lo voy a leer, lo que dijo en claro, Oviedo. Creo que fue en mayo-junio del año 36. Un ejército con tres finalidades concretas, que serán sostener la guerra civil que desencadenará la instauración de la dictadura del proletariado, realizar la unificación de este por el exterminio de los núcleos obreros que se nieguen a aceptarla y defender de fronteras afuera si hace falta nuestros principios, no por patriotería como la clase burguesa, porque no hay que olvidar que el acto de fuerza por el cual se pueda conquistar el poder es el procedimiento, el paso indispensable para hacer la revolución social. Hay quienes proponen, agrega la concesión de plenos poderes al gobierno. Con esto, con lo que ha venido a confirmarse, es que teníamos razón cuando hablábamos de que el programa del Frente Popular no era suficiente para resolver los problemas de España y que era preciso que la clase trabajadora tuviera el poder en sus manos para implantar lo que llamamos dictadura. A ella hay que ir sin la colaboración sospechosa con lo que algunos tienden a favorecer indirectamente el sostenimiento de la burguesía. claro, Esto lo dice Largo Caballero en Oviedo ante 20.000 o 30.000 personas. Creo que es suficientemente claro de que está hablando lógicamente, del Ejército Rojo. Esto claro. es evidente. Y yo creo que se celebró en mayo, no sé si es en mayo o en junio de 1936. ¿Eh?
Pues aclarado este punto que a mí me parece fundamental porque siempre yo había oído que habían sido unos carlistas, que se habían sido militares y tal y cual. A mí en la anterior sesión, esta que estamos teniendo, me dejaste realmente helado de verdad y yo quería por eso volver sobre el asunto para que a nuestros seguidores le quedara bien claro el tema. Seguimos entonces viendo esos documentos secretos tan importantes, tan cruciales que tú has ido descubriendo y que tienes en tu libro. Aquí presentamos otro más, Pepe. ¿Qué nos puedes decir de este? Ese también, como puedes ver, ese es otro, es el mismo que hemos visto anteriormente, pero con otra textura, ¿no? Es otra copia del mismo, otra variante, ¿no? Ya lo hablamos anteriormente. Se habla de la plana mayor del movimiento, está constituida por Lalo Caballero, Orlando Zancazo y Francisco Galán, que es el responsable del Ejército Rojo, ¿no? Se habla del jefe superior, Ventura, del Partido Comunista de la Tercera Internacional. Ventura es el alias de Jesús Hernández, que fue el que Ah, estuvo en la representación del Partido Comunista en el Congreso de Moscú de 1935 de la Tercera Internacional. Es curioso que el documento es auténtico porque utiliza el alias Ventura, ¿no? No sí, utiliza su sí. nombre, que es Jesús Hernández. Y esto, Claro, lógicamente, los hombres, si esto lo hubieran redactado los militares que se sublevaban, los falangistas, Tomás Borrazo o claro, cualquier otra persona, no sabían claro. que se llamaba Ventura, eso está claro, ¿no? Claro. Eso está claro, ¿no? Y ahora, pues, de las personas que ya hemos comentado, como son Bolívar, que fue el primer diputado del Partido Comunista por Málaga, creo que por Málaga, Midge, que era en Canarias, que también de la, era del Partido Comunista. Pavón, de la CNT, hay un error, Pavón es con B, escrito con B, no con V, se ve que esto ha Ah. sido una copia, ¿no? Y claro, si te fijas después que me vas a poner, es que estos documentos vienen de Barcelona, porque fueron extraídos, fueron proporcionados por Falange Española, el Servicio de Información de Falange Española y Tradicionalista, después de la guerra, que los tenía. Y son dos variantes. Los conseguidos en Barcelona, en la sede del Partido Comunista de Barcelona, y los conseguidos en Madrid por el Marqués por el Marqués de la Moral, que lo sacó de la UGT. Por eso digo, uno de ellos que me pusiste, dice copia sacada de la sede de la UGT, Sí, ¿no? Y también por los documentos que al lado de Sevilla encontró el ejército de Queipodiano en los primeros días del movimiento y que cayeron en manos de Luis Molín. De Luis Molín voy a hablar a continuación, pero es importante que me pongas algún documento más porque después te voy a decir lo que decía Luis Molín. sí, vamos a ver, Aparte, tenemos aquí uno que habla de los depósitos, todo muy detallado también, los sí, clasifica. son depósitos de armas, ¿eh? Depósitos de Claro, armas. depósitos de armas, claro, efectivamente, sí, sí. Vamos a poner entonces el último que tenemos aquí abierto, vamos a ver, es este de aquí, que es un documento de Falange, entiendo, pero en el cual da noticias. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo reconoces? Sí, este es el que te decía yo. Sí, esto es del año 41, de julio del año 41, y te voy a explicar que este documento. Vale. El juez o el fiscal de la audiencia, ¿me vuelves para el anterior? Sí, Sí, el sí, juez o el fiscal de sí. la causa en general, a entrevistar a varias personas en Barcelona sobre los antecedentes del movimiento nacional, llega a la conclusión de que estos sabían que estaba hablando de una revolución por parte de los comunistas, ¿no? De los comunistas y los socialistas. Entonces interroga a varias personas y también pide información al servicio de información que tenía, lógicamente, Falange, el movimiento nacional, porque es FETI de las Hons, no es FE de las Hons, es FETI de las Hons, el movimiento nacional, tenía servicio de información que además lo llevaban los militares, ¿no? Llevaba un militar, ¿no? Y le suministran estos documentos. En los documentos, si me lo vuelves a poner, se Sí, habla, ahí está. se habla exactamente, le pregunta de dónde vienen estos documentos. Y entonces el Servicio de Información de Falange dice que se refieren a las instrucciones y contraseñas para la iniciación del movimiento revolucionario comunista y la copia de circular enviada a las organizaciones de la UGT, que son copias, según los antecedentes, cobran en nuestro archivo los originales que se encontraron en el archivo secreto de la jefatura del Partido Comunista de Claro. Barcelona, atendiéndole siempre a tales antecedentes, según manifestación escrita del Marqués de Moral, recibió en 1966 copia de parte de los mismos. Esto está un poco mal escrito, pero lo que está diciendo es que estos documentos, una copia de ellos, se encuentran en Barcelona, pero que también esos son los mismos que el Marqués de Moral en Claro, el año 36 saca de la sede de la UGT y claro. efectivamente son los que lleva a Inglaterra, incluso al Foreign Office, y se publican en varios periódicos internacionales. Y además dice, y son también los que recibió el señor Bolín en febrero de 1937, Ah, entonces jefe de prensa y propaganda. Bolín, Y Bolín. después,
Con referencia al documento titular exponencia presentada a la Federación Local del Grupo Anarquista de Barcelona, que asimismo le remití junto con mi anterior comunicación, es la copia original. De estos documentos hablaremos en el último programa porque están también en el libro y ya te los pasaré yo, los documentos de los anarquistas. Los anarquistas, eso lo haremos en el último programa. Pero de Bolín quiero decirte que Bolín, que es Luis Bolín, la persona que acompañó a Franco en el Dragón del Rafik, correcto, escribió un libro muy importante que se llama Los años vitales, que publicó en inglés y en español en el año 67 en Espasa Calpe, ¿no? Y ya te lo voy a leer porque es importante que lo sepas. Luis Bolín en el año 36 era el encargado del jefe militar de prensa del Ejército Nacional y estaba en Sevilla, ¿no? Y en Sevilla se encontraron unos documentos de estos secretos, creo que fue en Lora del Río y también en La Línea, en Cádiz, ¿no? Sí. Pero fíjate lo que dice Luis Bolín en su apéndice, un apéndice de esa obra, Los años vitales, que se publicó en Espasa Calpe, dice: lógicos en apariencia, los argumentos de Mr. Boloten fallan por dos razones. En primer lugar, los nacionales no tuvieron que inventar nada para justificar su alzamiento. Fue la República quien les proporcionó los justificantes necesarios mediante su desastrosa actuación a lo largo de un quinquenio. Cuando los planes para una revolución comunista aparecieron cerca de Sevilla, yo era el jefe de la oficina militar de prensa establecida en esa ciudad, en constante contacto con los informadores extranjeros. Nadie me instó a divulgar esos planes, como se hubiera hecho de haber sido pergeñados para la propaganda. En segundo lugar, la hipótesis de que los comunistas españoles eran incapaces de actuar con independencia del comité carece de base. La falta de fuerza para imponerse tampoco les preocupaba excesivamente, contaban con la fuerza de otros menos inteligentes que ellos, pero dóciles a sus designios. Y por supuesto, de que alguien en nuestro campo elaborara en julio de 1936 los planes de una conspiración completa hasta en el último detalle, imbuida de un espíritu genuinamente comunista, supone un desconocimiento grande de la forma en que fue preparado el movimiento contra la República, escaso detalle en cuanto al plan, ausencia absoluta de designio maquiavélico y olvido total de la opinión pública extranjera y de lo que no fuese la conciencia individual de los comprometidos en la revuelta. No es extraño que muchos en otros países y algunos en el propio creyesen que eran tenues nuestras probabilidades de vencer. Claro. Sí, señor. Ahí tenemos a Bolín, Luis Bolín, que fue Bolín descubre estos documentos y dice clarísimamente cómo son documentos. Es un testigo de primera categoría. Y habla también de que el Partido Comunista tampoco necesitaba trabajar cuando alguien les hacía el caldo gordo. ¿Y quién se lo hacía? Pues la ala caballerista de Largo Caballero. Claro. Y en este sentido, te traigo la información de otro británico, el comandante mayor Norman Bray, que fue el encargado por el gobierno de su graciosa majestad, sí. Del servicio de información en el Golfo Pérsico a partir de 1919 y estuvo encargado de controlar y sobre todo desbaratar las conjuras comunistas que a partir de 1919 se desarrollaron en Extremo Oriente. Y dice lo siguiente en su libro publicado, porque fue Norman Bray, cuando estalla el movimiento, está en las Islas Baleares y es un testigo de excepción. Ya. Y fíjate lo que dice en su libro Baleares o Palma Salvada, no sé cómo se llama, Mallorca Salvada, dice: el socialismo es de cuño internacionalista y el comunismo es un producto de Rusia. Entre los múltiples objetivos del socialismo está el abolir las fronteras internacionales. El comunismo, al contrario, trata de extender los límites del Estado soviético hasta llegar a abarcar el mundo entero. Es muy importante tener presente que el gobierno soviético rechaza toda responsabilidad en las actividades de sus agentes en los países extranjeros, actividades dirigidas, sin embargo, por la Tercera Internacional. Ya se ha expuesto repetidas veces ese bluff. La organización citada tiene sus cuarteles generales en Moscú. Los comités ejecutivos están formados por miembros del gobierno ruso y sus fondos fluyen en abundancia de las fuentes del Estado. Es, sin embargo, de suma importancia el darse cuenta enseguida de que la mera existencia de un partido comunista en España o en cualquier otro país era y es equivalente a tener establecido o incrustados más bien en el Estado una organización agresiva y sin escrúpulos, guiada y mantenida por una potencia extranjera con el objetivo de destruir el edificio social, exterminando un sector de la población para lograr un pretendido avance de otro sector e imponer por medios revolucionarios un sistema de gobierno que haría de España una colonia de Rusia, igual que si se hubiese hecho por medio de una guerra de conquista. Dicho en otras palabras, Rusia, estando como está en perpetua hostilidad con el resto del mundo, había establecido en España un frente de batalla que cada vez era más fuerte y amenazado. Recluta sus ejércitos en las filas socialistas. Claro. Cuando la cosa está madura, Rusia monta la Organización Socialista Española para la creación de tropas de choque capaces de reducir a la importancia a todo el país.
El Partido Comunista no oculta sus propósitos e intenciones de apoderarse del Estado por medio de la revolución y del terror. Ahora bien, cuando el Partido Socialista o cualquier otro partido político se alía con los comunistas, se hace solidario de los objetivos de este, ya en su totalidad, ya en parte. Esto lo publica Norman Bray, que era un especialista en la guerra revolucionaria del MI5 y del MI6. Claro, claro, ¿ves? Yo creo que son documentos, vamos a ver, yo no los conocía de luego, pero son documentos muy importantes. Ese que hemos sacado de Falange, además, es prácticamente un acta notarial de autentificación de todos los documentos que hemos visto, ¿no, Pepe? Sí, sí, está claro. Claro, Porque además te he leído lo que decía Bolín al respecto en el año claro, claro. 67. Claro, es que vamos a ver, es que además unos hacen referencia a los otros, es decir, están todos los testimonios, digamos, fundamentales para acreditar lo que tantas veces se ha negado y que al final pues hay que darse cuenta de que es verdad, ¿no? Sí, además, más que te digo, está en el libro y te lo puedo leer. En el año 1950, los estudios que hace la CIA de la Tercera Sí, Internacional son importantísimos, que yo he consultado. Y además pone de manifiesto que la Tercera Internacional, los partidos comunistas tenían la orden, aquella época en que funcionaba y estaban al servicio de la Tercera Internacional, de organizar planes de revolucionarios cada X tiempo. Siempre tenían que claro, hacer planes revolucionarios y ir modificándolos con el tiempo, ya, hasta que ocurriera la revolución. ya, Esto es un texto de la CIA de 1950, claro, que yo claro, hago la referencia para que las personas lo puedan consultar, porque además se puede consultar los fondos de la CIA, los claro, documentos desclasificados, entrando en la CIA, en la en la CIA, página de la CIA, en la web. sí, La persona lo puede consultar, ese documento está ahí. Es decir, el Partido Comunista, todos estos informes que se hacen son una lógica de cómo actuaba el Partido Comunista sometido a la Tercera Internacional. Tenía que claro, elaborar planes rituales de cómo tomar el poder para después, en Moscú, en tal caso, se aprobaba la revolución. claro, ¿Qué es claro, lo que hace, lógicamente, lo que ocurre por esas mismas épocas en Brasil con el comandante, el capitán Prestes? ya, Porque hablan, por ejemplo, los historiadores de izquierda dicen, bueno, no, es que en el año 35 en Moscú se creó lo de los frentes populares para ponernos al fascismo. Sí, sí, eso es una táctica que le interesaba, pero ya, como se ve en lo que hemos hablado en el capítulo anterior, lo que se publicó claro, en el Diario de la Libertad, lo que querían era la revolución. Eso claro, era un no, paso no, intermedio. totalmente, Y eso se publicó totalmente. en un periódico socialista, La Libertad. Querían la revolución proletaria y la dictadura del proletariado. Eso está Claro. clarísimo. O Y sea, además, Largo Caballero también, y los otros hombres de Largo Caballero lo mismo. claro, claro. Un régimen soviético, Pepe, 100% soviético, con esa URSS que tú nos has explicado en capítulos anteriores, que no se iba a limitar a Rusia, sino que era la Unión de Repúblicas Socialistas Mundial. Lo entendemos así, ¿no? Sí, efectivamente. Y después hay un experto de los servicios de información británicos, un experto que estuvo en la lucha anticomunista al servicio del gobierno británico, que era una democracia consolidada, la primera que hubo en Europa moderna, y esa persona acredita, Norman Bray, lo que se estaba haciendo, realizando, Claro, y lo que él claro, vio en España cuando estaba aquí. claro, claro. Un Está partido clarísimo. socialista al servicio de una nación extranjera. Efectivamente. Eso se llama traición, ¿no, Pepe? Efectivamente. Vamos, yo no soy Y jurista. además lo comprobaremos en el último número que digamos de esto, cuando revelemos otro documento y además los pongamos. Muy bien, muy bien. Muy bien, yo quiero resaltar tu libro y lo que estás diciendo porque todo está avalado por una investigación, como tú has dicho, profunda de 20 años. Tú te consideras más investigador que historiador y sobre todo porque aportas las pruebas documentales que son incuestionables. Es decir, contra esto no es que lo digas tú, además, para mí es lo más importante, sino lo dicen ellos mismos, los protagonistas de aquella época, que dejaron por escrito, porque estaban preparando una revolución, lo que estaban haciendo. Eso es una cosa que hay que demostrar para que luego digan, no, es que el alzamiento nacional, porque Pepe, los militares estaban al tanto de esto, ¿verdad? Los militares esto lo sabían perfectamente desde antes del año 36, como hemos demostrado documentalmente con el documento que Claro, tengo del año claro, 35, lo sabían perfectamente. claro, ahí está, ese es el Y lío. además, estos tampoco saben cómo funciona el ejército. El ejército, como tú sabes, en Claro, cada sección, en cada capitanía, cada división, tiene su servicio de información. sí señor, sí señor, Exactamente. El ejército sabía, en el servicio de información, cada división sabía lo que estaban haciendo, sí sabía lo que se señor, estaba sí haciendo en su señor. lugar.
Hombre, es que ha habido señores aquí que han hablado de historia que se la han inventado prácticamente por cuestiones ideológicas. Porque realmente, si yo voy al servicio, si yo hago la mili, lo que me entero es Claro, que hay un servicio de información en cada unidad militar que da claro, información. claro. Y ahí están los documentos del Servicio de Información del Ejército que hemos expuesto en capítulos También, anteriores. El Ejército lo sabía perfectamente. claro. Sí, señor. Sí, señor. Pepe, se nos acaba el tiempo, qué lástima, pero seguiremos porque hay mucho que desgranar, mucho que presentas tú en tu libro y de verdad es una maravilla porque estas cosas, bueno, hoy se están tergiversando, como tú dices, se está reescribiendo de una manera totalmente adyecta, pero es que hay mucha gente de buena fe que tampoco las sabía y empieza a dudar de los que de alguna manera lo único que hicieron fue defenderse de una terrible revolución, porque como hemos visto esos documentos, esa revolución tenía listas negras, esa revolución estaba preparada para eliminar físicamente a una serie de personas y de oponentes sin ton ni son y además sin piedad, Y que porque lo llevaron a cabo. Que lo lo llevaron llevaron a a cabo. cabo. Claro, efectivamente. Otra prueba más de que esos documentos que tú presentas por enésima vez son ciertos, es que después lo llevaron a cabo en la zona de España que quedó bajo el control de, efectivamente, o sea que no es que no iban de farol, no estaban mintiendo y lo tenían todo preparado. En cuanto pudieron, en la España que quedó bajo su dominio, lo llevaron a cabo, pero vamos, y con creces, Y eso está como se hizo en la Unión Soviética, en la Revolución Soviética también claro, se hizo la misma claro, operación. claro, Se practicó así, es decir, la Checa actuaba así, la Checa eliminaba personas sin someterlos a ningún tipo de juicio por necesidades militares, pero es que un mismo socialista que está en esas instituciones reservadas, Jiménez de Asúa, lo justificó en el año 31 en el periódico mismo La Libertad, diciendo que eso era formas de fusilar de la Checa de resorte revolucionario. Para firmar la revolución había que eliminar a los que eran enemigos, potencialmente enemigos. Eso claro, se publicó en el año 31 en el diario La Libertad. claro, Que claro, a lo está mejor es por lo que pusieron a Jiménez de Asúa en esas sí, instrucciones, porque él iba a claro, justificar claro, es claro, que realmente si lo claro, piensas, claro, todo cuadra, todo ya cuadra. te pasaré el próximo capítulo, el documento de Jiménez Asúa en La Libertad, que Muy te lo hago bien, constar en el libro, en el cual justifica desde el punto de vista de un penalista por qué se llevan a cabo ejecuciones claro, sin juicio. Las llevó a cabo la Checa en la Guerra Civil Rusa y en la Revolución Rusa de claro, 1917 hasta 1922, que fue la Guerra Civil Rusa. claro. Y, lógicamente, esas instrucciones los comunistas lo sabían Lo cómo actuar. sabían, claro, perfectamente. Se dice que Lenin había estudiado mucho la Revolución Francesa y su conclusión había sido que terminó de alguna u otra manera fracasando, porque volvió la monarquía y demás, y el emperador, porque no habían matado suficientes enemigos. Entonces yo creo que él aprendió, él ya decidió que en la rusa no iban a cometer ese, entre comillas, error. Pepe, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias. De verdad te emplazamos para la siguiente sesión. Seguimos con esto. Es muy importante la labor que estás haciendo y yo creo que desde luego seguimos recomendando. Hay muchísimos más datos en este tu libro, 18 de julio del 36, mito o realidad. Y yo creo que no puede faltar en la biblioteca de quien quiera enterarse de una vez, porque hoy en día nos confunden y para salir de esa confusión, pues estás tú, hay otras personas, muy pocas por desgracia en España, y están libros como el tuyo, Pepe. De verdad, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Bueno, y volveremos cuanto antes con los siguientes capítulos, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias y saludos a todos. A ti, Pepe, un abrazo muy fuerte.